Centro Nacional de Educación. Ok, ahora sí. Agradecer al Centro Nacional de Educación y Formación Continua por haberme cursado invitación para participar en este evento de corte internacional y es grato nuevamente reencontrarnos en las actividades académicas con todos los que son apasionados y amantes del derecho y que quieren a su vez seguir especializándose. Muchas gracias. Cuando guste. Podemos iniciar, doctor. Lo que sí le voy a pedir es de que me indique si lo vamos a dejar los micrófonos abiertos o desea que al finalizar vamos a hacer una rondita de preguntas. Usted me dice. Sí, yo sugiero, si alguien tiene, conforme vamos avanzando en el contexto, alguien quiere hacer una acotación o pregunta, pero puntual, sería ideal. Si no, dejamos, o sea, la idea es que yo les hable no solo de la normativa, sino del ámbito doctrinario y de la experiencia misma, ¿no es cierto? Entonces, voy a tratar de abarcar todo lo que se pueda a efecto que todos estén se lleven toda la esencia, el sumum de lo que uno va aprendiendo en la práctica. Entonces, como es corto el tiempo, si hay alguien que quiera puntualmente, belleza, pero si no, dejémoslo para el final, para que hagan la ronda de preguntas y rogarles a todos, queridos colegas, las preguntas que sean en materia de familia, porque eso es lo que vamos a dar ahora, y que sean muy concretas, muy cortas, ¿no? Porque a veces con una sola pregunta nos podemos tirar toda la noche y bueno, pues no dejamos la oportunidad a otros participantes a que puedan también dilucidar su pregunta. Sí, espero que haya sido entendido. Sí, muy bien, doctor. Entonces, podemos utilizar, ¿qué le parece el chat durante la clase? Y al finalizar, habilitamos micrófonos. Perfecto, me parece ideal. Ya, muy bien, Compártame doctor. mi diapositiva o hágame copropietario, no sé qué, para que... Ya está como coanfitrión y puede iniciar, doctor, a compartir. Y yo le indico si se puede ver o no. ¿Ya está? Aún no. A ver, permítame. Todas las veces en pantalla, en ventanas, ¿no? Sí, Aquí, sí, sí. compartir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, doctor, ya puede iniciar. Gracias, muchas gracias. Adentrémonos de forma directa al tema que nos atrae hoy día. Permítanme hablar sobre dentro de este congreso. Este es el temario que se va a tocar hoy día. Iniciaremos con el proceso ordinario familiar. Vamos a tocar las diferentes fases del proceso ordinario, qué actuaciones y resoluciones judiciales se dan dentro de este ámbito, el recurso judicial, cuáles son las impugnaciones a las resoluciones y finalmente vamos a ver el cumplimiento y resolución de la resolución judicial, además de su ejecución. Y nos trataremos que nos dé tiempo para hablar, si bien es cierto, se va a hablar del tema del proceso ordinario, pero no es menos cierto que el sumum y la esencia de este Código de la Familia es hablar del proceso extraordinario como es el divorcio, guarda, asistencia familiar, régimen de visita, ¿no es cierto? Dicho ello, pues adentro, ¿no? Empecemos. Veamos qué es el proceso ordinario. En las áreas, el proceso ordinario o el proceso de conocimiento, que también es conocido en el área del orden civil, es el proceso por excelencia. ¿Ya? Estos procesos son por excelencia porque tienen todas sus fases y o etapas en el proceso. Entonces, es el proceso más completo que hay. Ya a diferencia, me voy adelantando solamente, a diferencia, por citar un ejemplo, del proceso extraordinario, es un proceso como se denominaba en el antiguo sistema, como un proceso sumario, ¿ya? Y hay, por ejemplo, el proceso de ejecución inmediata, que hoy no lo tocaremos, ¿ya? Vendría a ser un proceso sumarísimo por la rapidez y la esencia que se tiene. Dicho esta aclaración, veamos que estas fases o etapas del proceso ordinario, también llamado proceso de conocimiento, como ya lo había mencionado, ya se encuentran desarrolladas
por diferentes etapas. En esencia, la demanda, citación, notificación, emplazamiento, excepción, contestación, reconvención, pruebas, medios de pruebas, resoluciones judiciales, providencias, autos, sentencias, autos de vista, autos supremos, ¿no? ¿Ya? Estos procesos pueden ser nominados o innominados, ¿ya? Entonces, los innominados son los que no se encuentran contemplados, ¿no es cierto?, dentro de un catálogo de cosas, para que lo tomemos en cuenta. Ya conforme vamos avanzando, vamos a ir desarrollando a plenitud cada uno de estos elementos que estamos comentando. Sobre el proceso ordinario en materia familiar, ya existe un catálogo de determinaciones previas que nos dice ya en esta etapa o en este proceso ordinario qué temas se van a tocar. Por ejemplo, en nuestra normativa familiar nos indica dentro de ese catálogo nominado, nos dice que vamos a demandar, por ejemplo, la nulidad de matrimonio o de unión libre, nulidad de acuerdo en la vía voluntaria notarial, división y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramite en ejecución de proceso de divorcio, ¿ya? Determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo de su calidad, ¿ya? Y existen acciones innominadas que se pueden también demandar por la vía del proceso ordinario. Entonces, ¿cómo es que se inicia el proceso en materia familiar? El proceso se inicia mediante la demanda. ¿Ante quién? Ante una autoridad judicial que es la que tiene, además de jurisdicción, competencia para hacerlo, ¿ya? Y para presentar esta demanda, nuestra normativa nos indica que toda demanda de pretensión familiar será presentada ante una autoridad obviamente competente en materia familiar, ¿ya? Existen algunos elementos también como la omisión o incorrecta indicación de la autoridad judicial competente. No es un causal de rechazo, ¿ya? Obviamente el rechazo de la demanda. Cuando sea evidente la omisión o incorrecta indicación, el juzgador deberá enviar antecedentes ante el despacho respectivo y los servidores de apoyo judicial actuarán con celeridad bajo pena de responsabilidad. En la práctica yo no sé si se aplicará este tema, ¿no? ¿Ya? Con relación a la responsabilidad, en el entendido que existe mucha retardación de justicia, pero hay veces hay que tratar de ser un poco más empático. Nosotros como litigantes muchas veces decimos, caramba, ¿y por qué no sale nuestro proceso, no? Yo soy un convencido que un memorial en cualquier proceso tarda por lo menos de 2 a 3 semanas. Pero también cuando hablo de empatía, hay que también tratar de entender que el señor juez, que es una persona como nosotros, ¿ya? Si alguna vez han tenido la oportunidad de entrar a un despacho de cualquier materia, amén de los expedientes que tienen, ¿no? Y es todo el día y todos los días. Entonces hay que tener cierta paciencia, entre comillas, ¿ya? Porque la ley efectivamente no se puede cumplir dentro de los plazos. No quiero justificar, ¿no?, el atraso, pero la cantidad de trabajo los obliga, que ese es otro análisis con relación al Estado, que tendría que poner más jueces, en relación a la cantidad de población que se tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un tema de otro análisis. Entonces, volviendo al tema, vemos que cuando hablamos de la celeridad bajo pena de responsabilidad, considero, entre comillas, que no se cumple. La demanda no se la rechazará por falta de cita o norma legal sustantiva o procesal, cuando esta misma se pueden deducir conforme a los hechos y a las peticiones. Debo entender algo o matizar algo dentro de las pinceladas jurídicas que se otorgan en todos estos actos académicos, que nuestra normativa en materia familiar todo lo presume. Obviamente hay salvo prueba en contrario, ¿no es cierto? Todo lo presume. Entonces, incluso los formalismos, nótese que efectivamente dice que por algunos elementos que falta la cita, por ejemplo, de la norma a la cual quiere demandar, todas esas cositas lo hace de forma, ¿ya? O sea, no tiene ese formalismo que en otras áreas sí se cuida mucho. Ahora, cuando estoy hablando de que esos formalismos ya no van a ser rechazados,
no es menos cierto que la norma también nos dice cuáles son los pasos requeridos que debe tener una demanda. Ojo, ¿ya? Esta demanda también, si bien es cierto, vuelvo a matizar, si bien es cierto, dice que no se podrá rechazar por falta de cita o norma sustantiva, ¿ya? También dice que se debe cumplir ciertos requisitos formales. Fíjense ustedes que pareciera que hay una contradicción, pero no es así. Si bien es cierto, hay permisibilidad o tolerancia, si es que queremos llamarlo en ese tono, pero sí hay unos temas formales que se deben cumplir. Por ejemplo, cualquier demanda, ya y en el caso particular en la normativa en examen que estamos ahora mismo, nos dice, igual que en civil, igual que en penal, ¿no es cierto? Usted si quiere presentar su demanda, dice, tiene que indicar la autoridad judicial ante quién se interpone la demanda, ¿no? El nombre completo, dirección o residencia habitual del demandante, además de el número de cédula de identidad que lo identifica, ¿no es cierto? Podrá indicar la dirección de correo electrónico cuando se regule por la autoridad competente, que no sé en los otros departamentos, por lo menos acá, no sé por qué algunos juzgados nomás están aplicando este tema de la regulación de la notificación por correo electrónico. Después sigue insistiendo nuestra normativa, además de lo formal, también debe decir, son datos básicos y esenciales para que el juzgador deba tener la idea general en cuanto a la pretensión familiar se refiere, ¿ya? Entonces, dentro de esos también requisitos que da nuestra normativa, dice que también necesita el nombre o algún dato que individualice al demandado. ¿Cuál es su domicilio, si es que tuviera, el lugar de trabajo u otro lugar? ¿Para qué? Con la idea de citarle con la primera actuación procesal, y las demás se los notificará. Haciendo un paréntesis aquí, doctrinalmente hablando, la citación, muchos dicen que también es una notificación. Sí, efectivamente, podríamos decir que está en la misma escala. La diferencia es que se utiliza la palabra citación como primer acto procesal que se da después de conocida la demanda el juzgador, ¿ya? Solo a modo de matizar. También es notificación, si algunos quieren pueden llamarlo, pero lo correcto es la citación la primera, porque las demás, las próximas son notificaciones. Eso significa que el proceso ya está avanzando. Otro requisito que pide nuestra normativa es que se realice un relato breve, preciso o conciso de los hechos que se quieran demandar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la pretensión a la que se quiere llegar? ¿Cuáles son los fundamentos concretos y pertinentes de derecho que justifiquen su pretensión? Nótese aquí que cuando digo que pareciera contradictorio, si bien es cierto dentro de lo formal, que dice cuáles son los elementos que debe contener una demanda, aquí también la normativa nos dice que debe tener la cita, ¿no es cierto? La cita en la cual, la norma legal en la cual, pero no es un óbice, ya no es un óbice. Hay un adagio jurídico que tenemos que dice, dame el hecho que yo te daré el derecho, ¿no es cierto? En realidad nos corresponde a nosotros como abogados litigantes darle el hecho al juzgador, porque es el juzgador el quien nos va a dar el derecho. Si bien es cierto, estamos acostumbrados también a sostenernos en qué normativa estamos basando nuestra pretensión, pero esa parte, si bien es cierto, le damos las luces al juez, ¿ya? Pero es el juez el quien se puede apartar de nuestra pretensión. Es el juez el que va a decidir finalmente qué elementos toma en cuanto a la normativa para aplicar su resolución judicial. ¿Ya? Nótese bien esta pincelada jurídica que le estoy dando para que se entienda acorde. Después dice que se debe dar una petición concreta. En otras palabras, ¿qué quiere? ¿No? Más o menos así. ¿Ya? ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es su pretensión? Que se pruebe, que no se pruebe, que no sé, pues, ¿no? Que se haga algo de forma concisa, ¿ya? Después tiene que estar firmado
¿Ya? ¿Por quién? Por el que demanda, o en su caso, si no sabe firmar, pues la huella, ¿no es cierto? La huella de la persona, la huella digital, ¿ya? Y se puede acompañar, pues, con un testigo a ruego, ¿no es cierto? Que se llama, que habla nuestra normativa. Ahora, en la demanda se podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares o provisionales que correspondan según la naturaleza de la acción. Junto a esta demanda se van a acompañar obligatoriamente la fotocopia simple de la cédula de identidad del demandante. Además, otro elemento que forma parte de los requisitos formales, si queremos llamarlo, es la firma del abogado que patrocina. No sé si se han dado cuenta alguna vez a ustedes les ha tocado presentar algún memorial sin la firma del abogado. Nótese que el juzgador extraña, conforme al artículo tanto, ¿no? No le dice que es la firma del abogado, pero ha pasado, yo he visto temas que por no sé por qué, por apuros, por descuido, a veces no sé por qué lo lleva el cliente a veces a presentar el memorial, cuando es nuestra obligación de nosotros, para eso nos pagan, ya, de llevarlo el proceso, o el mismo abogado se olvida de firmarlo, entonces el juzgador pide que se dé cumplimiento a este formalismo procesal. Ahora veamos, una vez presentada la demanda con todos los elementos que hemos tratado de recuperar, que dice nuestra normativa, ¿qué pasa si la demanda no cumple con estos requisitos o de repente fuera imprecisa? Bueno, hay unos términos que siempre se utilizaron incluso hasta en la antigua legislación, cuando sea imprecisa, oscura o contradictoria, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el juzgador? Va a ordenar que se subsanen las observaciones en un plazo de normalmente 3 días, ¿ya? Y estos 3 días van a ser contados a partir de la notificación bajo combinatoria, ¿ya? El juez le dice, si usted no subsana, ¿ya? Su demanda que está observada, la voy a tener por no presentada con el archivo de obrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como profesionales abogados? Pues obviamente el mismo juez va a decir qué es lo que está faltando, ya cuáles son los elementos en la cual se ha basado para observarle su pretensión por medio de la demanda. Es ahí donde tenemos que, con relación a tal punto, señor juez, ¿no? Subsano, ¿no? Lo observado por esto, por esto y por esto. Cada uno de ellos dentro de esos terceros días. Ahora, dentro del proceso ordinario, ¿ya? Como líneas generales, porque nótese que nuestra normativa habla, por un lado, de los aspectos generales y después habla propiamente dentro del proceso ordinario. Bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Como dijimos al inicio, se presenta la demanda. Si esta demanda no cumpliere con estos requisitos o es imprecisa, oscura o contradictoria, ya vimos que se subsana, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa dentro del desarrollo del proceso? ¿Qué cosas existen? Hay diversas actuaciones procesales, ¿ya? Cada acto es una actuación procesal. Cada petición con el traslado a la otra parte, con contestación o sin ella, debe existir una resolución judicial. Eso es de cajón para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Fíjense ustedes que cualquier petición que haga cualquiera de las partes, ya dentro del principio del debido proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el principio de legalidad, celeridad, etcétera, etcétera? Corre en traslado a la otra parte, ¿no es cierto? Para que la otra parte se pronuncie sobre lo que una de las partes está peticionando. Entonces, al escuchar la otra parte o no escucharla, porque si yo, por ejemplo, peticiono algo y el juez corre en traslado a la otra parte y la otra parte no contesta nada, con contestación o sin ella va a haber una resolución judicial. Ahora veamos qué pruebas se deben presentar con la demanda, ¿ya? A la demanda se debe adjuntar toda la prueba documental, toda. Así también en materia civil,
por analogía, lo estoy poniendo el ejemplo, como nuestra normativa familiar dice que todas las pruebas deben acompañarse junto con la demanda, ¿ya? Y se ofrecerán como otros medios de prueba, dice, estas pruebas que no tengan para adjuntar se deben indicar, ¿ya? Le debe hacer conocer al jugador, diga usted, señor juez, que tengo estas pruebas, que la presento aquí, de tal numeral a tal numeral, pero resulta que hay otra prueba que no la tengo, por lo que le solicito por medio de oficio, comisión instruida, orden, exhorto suplicatorio, como sea, ya, ordene en tal lugar que se mande, que se combine, etcétera, etcétera. Esa parte también es importante a efecto que se dé cumplimiento dentro de la prueba que estamos ofreciendo, que se tome en cuenta, por no, en este momento no tenerla, pero que se tome en cuenta que también formará parte de las pruebas a presentar. Bueno, ahora, ¿se puede modificar una demanda o se puede ampliar? La demanda puede ser modificada o ampliada por una sola vez hasta antes de la contestación, para que lo tomen en cuenta, hasta antes. Si ya lo contestaron, como que muy difícil hacer algo, en cuyo caso el plazo para la contestación correrá a partir de la citación al demandado. Por eso es que se dice antes de la notificación, porque si ya está la resolución, ya se puede solicitar al juez una modificación o una ampliación, y una vez el juez emita su criterio procesal por medio de la resolución, junto con con esta nueva resolución y con la demanda y con todo lo demás, recién se notificará a la otra parte, ya sea con esta modificación o con la ampliación que ya hablamos. Ahora ya en la audiencia solo podrá alegarse y acreditarse nuevos hechos sucedidos entre la pretensión de la demanda y la audiencia, o aquellos hechos no conocidos al momento de la demanda, ya que pueden haber surgido nuevos elementos que se hayan dado, ¿no?, dentro del proceso. Ahora, ¿se puede retirar una demanda? Antes de contestada la demanda, la parte demandante podrá retirarla si se considera, y se va a considerar como que no esté presentada, ¿no? Ahora bien, por si acaso, en los casos de asistencia familiar, el juzgador debe ordenar de oficio la notificación a la defensoría, ¿ya? Para que se pronuncie en un plazo establecido, me parece que son 3 días, ¿ya? Una vez vencido este plazo, se aceptará el retiro de la demanda. No se olviden que existe un interés superior, ya que es del niño, niña, adolescente, que tiene su propia normativa, y la norma observa, no es nomás retirar la demanda sin previo tomar en cuenta este dato importante como es el tema de la asistencia familiar. Ahora veamos, el demandante cumple con lo extrañado por el jugador dentro de ese plazo establecido, subsanando su demanda. El jugador, ¿qué va a hacer? Va a admitir la demanda, ¿no es cierto? ¿Y cómo la admite la demanda? Nuestra normativa dice que tiene que ser por medio de un auto, ¿ya? Un auto, y decidirá sobre la adopción de las medidas cautelares y provisionales, y además va a ordenar que se cite al demandado para que conteste u oponga las excepciones que correspondan. Ahora bien, hemos visto qué pasa cuando el jugador observa la demanda y se subsana, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando la demanda es manifiestamente contraria a la ley, o también denominada manifiestamente improponible? El jugador va a rechazar la demanda sin más trámites, ordenando de oficio el desglose de la devolución y la devolución de las pruebas aportadas sin dejar copia de los mismos, ¿ya? Es una demanda que prácticamente nace sin vida, ¿no? Ahora, aquí hay un hilo demasiado delgado, diría yo, sobre el rechazo in limine de la demanda. He visto juzgadores que es a veces tan obvio, probablemente para uno, tan obvio que es realmente improponible la demanda, y sin embargo los jugadores no quieren dar, como se dice, el plumazo para dejarlo, ¿no? Para no tomarlo en cuenta esa demanda. Ya sin embargo, la admiten
sabiendo que no va a prosperar, pero algunos doctrinarios dicen que con justa razón, a efecto de darle la oportunidad a la otra parte, que, entre comillas, se desengañe que su pretensión es manifiestamente improponible, ¿ya? Que obviamente terminará con una sentencia desfavorable, no improbada, ¿ya? Pero, insisto, esa línea delgada, muchos jugadores ven que es improponible y, bueno, prefieren llevarlo el proceso antes de desecharla esa demanda. Ahora, sigamos con el análisis sobre la base de la admisión de la demanda. Ya el jugador, ya vimos que tiene un plazo, ¿no? Que está para ingresar a esa demanda, y mediante este auto de admisión va a ordenar esta situación. ¿Ya? Existe una prohibición de desistimiento cuando la pretensión se tenga algún derecho o algún interés dentro del niño o niña adolescente, que también me es importante matizar en este tema, porque no solamente se da para los niños o niños o adolescentes, sino también para las personas que tengan una discapacidad grave o muy grave, dice la normativa. Imagínense, con que sea grave ya, ¿no? Peor siendo muy grave, es decir, de acuerdo al caso, grave tendría que ser que alguien se quebró una pierna, y muy grave que está pues prácticamente peligra su vida, ¿no? Entonces, y no solo ahí, ¿ya? También debe tomarse en cuenta que además del colectivo de niños, niños, adolescentes, también está el colectivo de las personas adultos mayores que están dentro de esta prohibición de desistimiento que la normativa habla. Ahora, el demandado tiene un plazo de 10 días para contestar la demanda y oponer excepciones. A partir del día siguiente hábil a la notificación con la demanda, ahora aquí no indica que el demandado pueda plantear, por si acaso, reconvención, ya no indica. Más adelante, tiene un acápite particular y propio. Más adelante, nuestra normativa dice la inadmisibilidad de las contrademandas, salvo en los procesos ordinarios. Solo en estos procesos, que es el que estamos ahora en examen, es en el único que se puede plantear una contrademanda que habla la normativa, que enseguida la vamos a ver, o también conocida como reconvención. Ahora, veamos cuáles son los elementos de la contestación. Igual que en la demanda, ¿ya? También se tiene que consignar, cuando contesta la demanda, se tiene que consignar todos los datos generales de la persona demandada. Nombre completo, domicilio, residencia, ¿ya? Puede incluso plantear su residencia real y procesal, ¿ya? Si es que tiene una dirección también para que se lo notifique vía email, vía correo electrónico. Obviamente cuando esté reglamentado, ¿no es cierto? Ahora, contestar la pretensión de la demanda, poner excepciones cuando así lo estime. También debe tener la firma y en su caso la huella, ¿no? No solo del demandante, sino también de su abogado. Son los mismos elementos que tienen que tener tanto la demanda como su contestación para que se tome en cuenta esta particularidad. Ahora, ¿qué pasa con la falta de contestación? ¿Ya? Si el demandado no lo hace. Ya cuando se vence el plazo para contestar la demanda, el juzgador en los procesos ordinarios normalmente declara la rebeldía. ¿Ya? El demandado puede presentarse, dice, en cualquier etapa del proceso. Eso también deben tomarlo en cuenta, ¿ya? Y puede asumir esta defensa en el estado en que se encuentra. Ahora, la rebeldía del demandado no se la debe entender como la aceptación de la pretensión demandada. Ojo, no se la debe entender así. Ahora el juzgador tiene que hacer una valoración de la falta de contestación conforme a la prueba aportada y producida por la parte actora. Ahora, ¿qué tiene que hacer al momento de contestar la demanda? Ya, si dentro del plazo el demandado no contesta, tendrá la última oportunidad de hacerlo en la primera actuación de la audiencia preliminar, no pudiendo en este caso oponer excepciones ni deducir demanda reconvencional. ¿Ya?
En caso que la contestación admita y acepte todas las pretensiones de la demanda, ¿ya? Obviamente el jugador pues va a pronunciar una sentencia en el acto, ¿no es cierto? Si es que fuera así, no conozco procesos que la parte demandada vaya, sí, señor, pues todo este, ¿no? Y al momento, porque se supone que se debe someter a pruebas, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos son importantes tomarlos en cuenta, ¿ya? A efecto que ver cuál es el accionar. De hecho, muchas veces a nosotros no nos interesa cuál es el accionar del jugador, ¿no es cierto? Nos limitamos a presentar, conforme dice la norma, a lo que nos compete, pero sin embargo es importante saber cuál es la determinación que va a tomar el jugador a efecto de tomar también nuestras previsiones eh, a la hora de saber valorar una resolución judicial. Veamos la inadmisibilidad de la contrademanda, también conocida como reconvención. La contrademanda no es admisible en materia familiar, salvo en proceso ordinario, siempre que la naturaleza de la pretensión así lo admita. Ahora, cuando se contesta la demanda, se pueden plantear varias cosas como excepción. Por ejemplo, incompetencia, incapacidad o impersonería, falta de legitimación, proceso pendiente, pago, cosa jugada, conciliación, transacción y prescripción. Todos estos elementos se los puede plantear como excepciones. Bueno, dentro de la contestación de la demanda, o en otras palabras, junto con la contestación a la demanda, ya para que se lo tome en cuenta. Ahora veamos en qué oportunidad se presentan estas excepciones. Ya estuvimos matizándolo. Estas excepciones deben ser opuestas en el momento, en ese instante de contestar la demanda, ya adjuntando toda la prueba a la que se puede valer la parte demandada. Ya tiene que ser en ese acto jurídico. He visto que algunos, por ejemplo, algunos abogados han planteado alguna excepción, pero no han contestado nada de la demanda. Ese es otro, no sé si llamar craso error, ¿ya? Pero es que no quería contestar con carácter previo, dicen, ¿no? Con carácter previo planteaba excepciones. No, la normativa dice que ambos tienen que plantearse juntas, ¿ya? Ahora, contra el auto que resuelva las excepciones de incapacidad o impersonería, falta de legitimación y proceso pendiente, va a proceder el recurso de apelación en efecto diferido, ¿ya? Y en el caso de excepciones de incompetencia, pago, cosa jugada, conciliación, transacción, en efecto suspensivo, ¿ya? Fíjense ustedes que nuestro legislador ya tomó en cuenta varios, a este lo vamos a hacer en el efecto diferido, ¿ya? ¿Qué es el efecto diferido? Que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Los doctrinarios indicamos que es como abrir la nevera y ponerlo en el congelador, ¿no? Tenemos más o menos un as bajo la manga, esperando a ver qué pasa más adelante para plantearlo ya ya lo vamos a ver ese tema. ¿Cuáles son los efectos de las excepciones declaradas probadas? ¿Ya? Por ejemplo, en la falta de competencia, la sala especializada en materia familiar remitirá, dice el proceso, a la autoridad judicial competente. En la incapacidad o falta de personería del demandado previa subsanación de la demanda, el juzgador va a ordenar nueva citación con la misma a quien corresponda, ¿ya? Y en la falta de personería del demandado, va también a pedir que se subsane en un plazo no mayor a 3 días. En ambos casos, ya vencido el plazo y no subsanado esos errores, se tendrá por no presentada también, ¿ya? Ahora, ¿cómo se tramitan estos temas? Todos estos se tramitan por medio de incidentes y deberá observar ya algunas disposiciones que dan. Por ejemplo, los incidentes van a ser resueltos en audiencia. Si el incidente se planteare fuera de la audiencia, este deberá ser probado en 48 horas de la notificación. Y nótese aquí que va de tiempo a tiempo para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Ahora, el incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente, ¿ya?
dentro de una audiencia, ya así como se lo va a formular, se le va a correr el traslado a la otra parte para que también se pueda pronunciar al respecto y obviamente el juzgador va a resolver de forma inmediata en audiencia el incidente planteado. Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados ya anteriormente sobre otro tema, pero que ya han sido alegados, obviamente el jugador lo va a rechazar sin mayores trámites, ¿no? Ahora, sigamos con el proceso. ¿Cómo es que continúa ya el proceso? Cuando alguien plantea un incidente, antes que me olvide, un incidente no va a interrumpir la tramitación del proceso principal. Yo denomino el tronco, que es el árbol, no el tronco, y un incidente podría ser un gajo, así yo lo denomino para hacerme entender. Entonces, la esencia es el tronco o la demanda o la pretensión que se hace en este proceso ordinario, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad después de todo? ¿Ya? Cuando hablamos ya dentro de las medidas provisionales que el juzgador toma en cuenta, tiene por finalidad resguardar los derechos de la familia, obviamente de sus integrantes y en particular los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, sea ya me refería yo a los niños y adolescentes o a los adultos mayores, sin sacarlo de este grupo a los incapacitados, ¿no es cierto? Ya sean menores o mayores de edad, ya para que se tome muy en cuenta. También tienen como finalidad, ya ante una disputa o una controversia familiar, que vayan disminuyendo esos efectos negativos, ya esa es la esencia que el legislador ha previsto para tener un carácter más conservativo y temporal con relación a las medidas provisionales, ¿ya? Ahora bien, el jugador de oficio o en cualquier etapa del proceso, nótese bien, en cualquier etapa del proceso, estamos hablando de las medidas provisionales, determinará las medidas previstas, ¿ya?, que correspondan a su buen entender, ¿ya? Cuando sean solicitadas por las partes, el juzgador va a escuchar a la parte contraria o en su caso se resolverá de forma inmediata, y se plantea en audiencia, obviamente se va a resolver en el mismo acto. Con relación a las decisiones sobre una medida, no será susceptible de impugnación y su ejecución no estará condicionada a la entrega de algún tipo de caución. Quien considere que la medida no esté cumpliendo su finalidad podrá solicitar su modificación. ¿Ya? Fíjense ustedes que ya el legislador en estos pequeños incidentes ya prevé que no va a ser susceptible de impugnación esa resolución. Bueno, o sea, ojo, por favor, con relación a las medidas provisionales estoy hablando, ¿ya? De su resolución, muchas de ellas no van a permitir que se tengan su impugnación. Ahora, de acuerdo a la naturaleza de la acción incoada, los derechos y los sujetos involucrados, la autoridad judicial podrá disponer una o varias medidas provisionales. ¿Y qué es lo que pretende con estas medidas? Determinar que la persona o las personas responsables y además va a determinar un monto para la asistencia familiar. Otras cosas que va a determinar o suspender temporalmente es el régimen de visita y convivencia con los hijos, que eso lo vamos a ver más adelante. Importantísimo porque existe también, cuidado, ¿no? Solamente como me estoy adelantando, se puede perder la autoridad paterna o materna, ¿ya? Que esta es una de las esencias que tiene este proceso ordinario con relación a las medidas provisionales que estamos ahora mismo analizando. Otro elemento que toma en cuenta ya dentro de estas medidas son la separación personal de los cónyuges solo en caso necesario, solo de acuerdo al caso particular, ¿no? Existen disposiciones provisionales del que uno de los cónyuges o ambos o terceros, dice la normativa, se ocupen del cuidado de los hijos menores, ¿ya?
Todas estas medidas provisionales las va a considerar el juzgador. Va a realizar un inventario de los bienes que se tenga, ya sean inmuebles o inmuebles, ¿no es cierto?, que pertenezcan a la comunidad ganancial, ¿ya? ¿Ya? Siempre y cuando de repente exista un tutelado también, ¿no es cierto? Entonces, también se va a nombrar dentro de este ámbito un tutor legal o un administrador de esos bienes provisionales que el juzgador crea y aconseje conveniente para el cuidado no solo de la persona, en este caso menor de edad o adulto mayor, no solo de la persona, sino de los bienes que tuviera, si es que correspondiera, ¿no es cierto? En las acciones de filiación, la autoridad judicial, previa apreciación de las circunstancias, podrá disponer y fijar provisionalmente también asistencia familiares, ¿ya? Estas medidas cautelares de carácter personal también podrán ser adoptadas como provisionales según sea la naturaleza de la pretensión, los derechos y los sujetos que va a proteger. Ahora, ¿qué entendemos por este tema con relación cuál es su finalidad, cuál es su carácter que persigue? Estas medidas cautelares son de carácter temporal y provisional. Entonces, solo serán ordenadas para proteger derechos y asegurar el futuro, ¿ya?, cumplimiento de una sentencia. El juzgador determinará las medidas cautelares adecuadas al derecho. Son los intereses o el bien que se pretende proteger, cuidando que sean de forma indispensable. Ahora, ¿qué trámite se realiza para ver este tema? Presentada la solicitud, inmediatamente la autoridad judicial, sin necesidad de audiencia, determinará la aplicación de la medida o su rechazo. Si se plantea en audiencia, se va a resolver en el acto de la misma manera. Y esta resolución, ¿ya?, nuestra normativa dice que es lo que yo denomino el cheque, va a tener una fuerza ejecutiva. Esa decisión que ordene la aplicación, sustitución, modificación o levantamiento de una medida cautelar no puede ser susceptible de impugnación, ¿ya? Y la misma servirá de mandamiento con fuerza ejecutiva para su cumplimiento efectivo, por lo que deberá precisarse su contenido y alcance. Ahora, existen varias clases de medidas cautelares. Podrán ser de carácter personal o de carácter patrimonial, ¿ya? Permítanme meses. Ahora, ¿qué pasa si de repente se incumple con esta orden del juzgador? Quien incumpla una medida será multado con el pago de 1/2 del salario mínimo nacional hasta 5 salarios mínimos nacionales. Existe su condicionante, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a ser de acuerdo a la valoración que el juzgador vaya a hacer. Incluso podrá llegarse a premio corporal. Estos pueden ser 2 o 5 días, que es el juzgador el que va a evaluar este castigo o esta pena, ¿ya? Y en caso, por ejemplo, de las sanciones, ya la decisión adoptada por el juzgador será cumplida con la sola presentación de la resolución ante la autoridad judicial. Y dentro de ello siempre se busca un alcance, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en las medidas de cautelares patrimoniales, van a limitar el ejercicio de derechos sobre bienes muebles o inmuebles, ¿ya? Incluso sobre dinero o derechos que se tengan dentro de un derecho patrimonial por parte del titular. Eso también debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora, estas medidas cautelares patrimoniales, ¿ya?, pueden ser anotación preventiva, embargo de bienes, ya sean muebles o inmuebles, secuestro de bienes muebles, intervención judicial, prohibición de realizar actos de disposición sobre determinados temas, retención de fondos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, todos estos elementos lo tiene el juzgador a efectos de dar un mejor proveer. Existen las anotaciones preventivas, ¿ya? Los sueldos y salarios también que se pueden ser embargados, ¿ya? Ahora,
todos estos elementos he querido hacer un paréntesis para nutrir más en cuanto a todos los elementos que tiene o que contiene, mejor dicho, el proceso ordinario. Para reconducir el proceso ordinario, ya vimos que al contestar la demanda también se puede plantear excepciones. Ahora bien, veamos que al contestar la demanda también se puede plantear una contrademanda, ¿ya? Así dice la normativa, que la contrademanda no es otra cosa que una reconvención, ¿no es cierto? La normativa, si bien es cierto, las menciona, pero no las deduce, ¿ya? Nuestra normativa familiar, a eso me refiero. Es decir, no dedica un artículo para su procedimiento, o ya, no lo encuentran ustedes de cómo se hará esta reconvención, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, lo que hace es que deduzcamos como abogados litigantes que su planteamiento sea como una nueva demanda, ¿ya? A esa contrademanda que no tiene proceso, nosotros deducimos que se hará de la misma forma que la demanda. En este sentido, debemos remitirnos a los requisitos establecidos para la demanda, ¿no? Y todos los elementos constitutivos que la ley establece para la admisión y su posterior procesamiento de esta contrademanda, que no es más que una nueva demanda dentro de otra demanda. Ahora, lo que debo entregar como pinceladas jurídicas en relación a la admisión, aquí quiero matizar algo importante, en relación a la admisión de la contrademanda, se debe efectuar mediante un auto. Así lo establece la norma, ¿no es cierto? En alguna oportunidad he visto que la contrademanda, el juzgador lo admite mediante una providencia. Si bien es cierto, es una resolución judicial, ¿ya? Pero no es menos cierto que no es la resolución adecuada. Ustedes como abogados deben identificar qué es lo que más le conviene. Si plantear un recurso de reposición bajo alternativa de apelación o contestar al traslado de la providencia y aceptar de forma tácita dicha resolución. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en esa, entre comillas, empatía, porque el jugador no se olviden que también es una persona que se puede equivocar. De hecho, me pasó. Pero la pregunta es, a veces nos volvemos, entre comillas, vamos a hablar, tosudos, ¿no? No, es que la ley dice que es solo un auto y si no, porque el fondo, lo único que van a perder es tiempo, ¿no? Porque si advertida de su error la jugadora dice, es cierto, dicté una providencia y dicta un auto, ¿en qué más o en qué menos? ¿Ya? Si la esencia es que la contrademanda o reconvención haya sido aceptada siempre y cuando no se vulnere el derecho, ¿no es cierto? Simplemente ha podido ser por un tema de error, simplemente. Ahora, el tratamiento de la contrademanda o reconvención deberá ajustarse a procedimiento establecido para la demanda y sus plazos y términos, como hemos estado ya viendo el tema. Al contestar la contrademanda en plazo establecido, el demandante además podrá oponer excepciones. El jugador señala día y hora para audiencia preliminar dentro del proceso ordinario, siempre dentro del proceso ordinario. Ahora bien, veamos un poquito sobre el señalamiento de la audiencia preliminar. Cumplida las diligencias anteriores con o sin respuesta de la parte demandada, el juzgador va a fijar ya día y hora para esta audiencia preliminar en un plazo perentorio de 15 días. En la práctica tampoco se da, ¿no es cierto? Seamos empáticos, vuelvo a decir, no estoy queriendo ser abogado de los jugadores, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el jugador busca su agenda y ve, pues no, ve dónde tiene espacio. Y hay algunos, no, señora juez, tiene que usted dice 15 días y sí o sí perentorio. Entonces tendría que decirle a otros, si está llena su agenda, que lo va a trasladar para otra fecha más o menos para, ¿no? Para regirse a este tema. Solamente es cuestión de criterio, ¿no? La audiencia no puede suspenderse salvo fuerza mayor o caso fortuito que deberá aprobarse dentro de los 3 días siguientes. Por ejemplo, si se vino la audiencia preliminar, señora juez, no pude porque estuve enfermo. Nada, no es decir de boca, no hay que demostrarlo. O estuve de viaje, aquí está mi pasaje de avión, no más o menos así, o de flota o de lo que sea.
Cuando hablamos de la audiencia preliminar, ¿ya? Existen reglas, ¿ya? Que el juzgador es el que lleva adelante esta audiencia y se sujetan todos, ¿no?, a ella. Serán presididas solamente por el juzgador que la instaló hasta su conclusión bajo pena de nulidad. Bajo pena de nulidad. Aquí no hay, no es que la secretaria sabe, también ella, no existe eso. El que está investido de ese poder como juzgador es él o ella, y él o ella tiene que terminar o concluir, digo, la audiencia. Estas audiencias son públicas y excepcionalmente se dispondrán su reserva de oficio o a solicitud de parte para proteger derechos de las personas adultas mayores, de niños, de adolescentes, o la dignidad, honorabilidad e intimidad de las partes. Eso dice, ¿no?, nuestra normativa. Cuando digo que son públicas, esto significa puede entrar cualquier persona, ¿ya? Eso siempre hablando entre comillas. Por ejemplo, en materia penal existen, ¿no?, por lo menos acá en Santa Cruz, existen los salones para audiencia en que están el tribunal o el juzgador solo, a los lados las partes y atrás. Si, por ejemplo, en el Palacio de Justicia alguien está pasando y ve algo que es interesante, se entra y escucha, ¿no es cierto? ¿Por qué matizo? Porque en materia familiar, por ejemplo, depende de dónde sea, realmente no hay esas comodidades. Muchas veces el jugador lo hace en su propio escritorio, ¿ya? Dos sillitas allá y así, o sea, no hay la infraestructura, no hay el espacio. Entonces, si con 4 personas ya se llenó, se imaginan meter 15 personas. O sea, cuando se dice que son públicas, efectivamente que son públicas, pero si el jugador puede tener su puerta abierta, incluso muchos lo hacen, ¿no?, para demostrar que efectivamente es público. Pero, insisto, es bueno también tomar en cuenta que esta reserva, ya de forma excepcional, puede declararla en reserva por los elementos que ya hablamos. Se va a realizar el acto de manera continua, de largo. Los actos en la audiencia se van a llevar en idioma castellano. Sin embargo, dice nuestra normativa, cuando los sujetos procesales que intervienen hablan otro idioma, el juzgador designará un intérprete. Entonces, todos estos elementos se dan en esta audiencia preliminar que estamos ahora hablando. Se va a utilizar también un lenguaje usual, claro y de fácil entendimiento en las actuaciones y en las resoluciones. ¿Ya? Se llevará a cabo en la sala de audiencia del juzgado y excepcionalmente donde sea necesaria su realización. ¿Ya? Se va a instalar y se llevará a cabo la audiencia dentro de la hora señalada. Quiero también matizar un elemento importante que creo yo que es bueno también aclararlo para algún colega que no ha tenido todavía la oportunidad de tener la experiencia de estar en estos procesos. Por si acaso, los gestos, ¿ya?, o los nerviosismos, o los que se para, se sienta, que también el juez puede llamar la atención. Ya de hecho he visto que a veces están las partes y una de las partes están declarando un testigo, por ejemplo, o la parte contraria, ¿no? Cuidado que el jugador los puede multar también, ¿ya? Porque estamos en un acto serio, por lo menos así se lo entiende, donde debe primar el respeto, ¿ya? El respeto, porque hay una tercera persona, como 2 personas, perdón, no pudieron dilucidar o subsanar unos temas, han venido una tercera persona que es el jugador para que ella dilucide este tema. Entonces, los gestos y todas esas cosas, o las interrupciones, ya todas esas cositas, queridos colegas, sugerirle al cliente que se abstenga porque puede traer sus consecuencias. Lo que se realiza en la audiencia se va a registrar en acta a cargo del secretario, ya, del tribunal o del juzgado, que contendrá una relación sucinta y clara de lo ocurrido. La conclusión de la audiencia se procederá a la lectura, a la firma de la autoridad judicial y entrega una copia del acta a las partes. Quiero matizar algo también importante que se da en el juicio. He visto que algunas personas
agarran su celular y graban la audiencia. Y he visto, aquí es contradictorio el tema, porque he visto juzgadores que dicen, disculpe señor, está prohibido grabar. La única grabación que vale es la que están haciendo ellos. ¿Ya? Entonces, como es pública, digo yo, ya cuando hemos conversado con otros juristas entendidos en esta área, creo que no deberían. O sea, yo puedo grabar, es como, perdón, no sé si el ejemplo es excesivo, como cuando viene el policía y me quiere multar o me quiere pedir, estamos acostumbrados ya a grabarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el delito? Si es público. Lo mismo en el acto, ¿por qué una de las partes no puede grabar la audiencia? Se respeta, ¿ya? Finalmente es el juzgador el que tiene la palabra, pero a efectos de legalidad, la única grabación, por lo menos así lo han dicho varios juzgadores, son los que ellos graban, ¿ya? En teoría es la misma grabación, ¿no? Solamente para matizar. Ahora adentrémonos a la audiencia preliminar, ¿ya? En esta audiencia se van a instalar a cargo del juzgador, como ya dijimos, y va a ordenar que por secretaría verifique si todas las partes están debidamente notificadas, ¿no? Por un formalismo, además de los abogados, ¿ya? Si hay la inasistencia de alguna de las partes, se va a suspender esta audiencia por única sola vez bajo apercibimiento. Pero hasta ahí nomás queda este bajo apercibimiento. ¿Bajo apercibimiento de qué? ¿No? Entonces, si la parte demandada no se hiciera presente en el segundo señalamiento, se tendrá por desistida la pretensión, siempre que se trate de derechos disponibles. En caso de ausencia del demandado y existiendo la prueba suficiente, se podrá dictar sentencia en la audiencia. Así se va a explicar a las partes qué derechos tienen, cuáles son sus deberes, el objeto del proceso, o sea, por qué motivos está ahí, no sé, queremos a lo más criollo, ¿ya? Ahí en este acto se van a homologar los acuerdos si es que hubieran, ¿ya? Después, el juzgador normalmente va a tratar de llevar adelante una conciliación de oficio, ella misma puede, él o ella, el jugador estoy hablando, puede incoar para que se trate de llegar a un acuerdo, ¿no? O una de las partes que pretenda darle fin a este tema puede solicitar también que se trate de llegar a una conciliación en estos puntos controvertidos, ¿no es cierto? Ahora, la aprobación o rechazo de esta conciliación, en caso de existir acuerdo total, obviamente el acta será aprobado con un auto definitivo, poniendo fin al proceso en el mismo acto. Pero si la conciliación es parcial, ya también tiene su tema. Va a ser aprobado solamente en en lo que ambas partes estén de acuerdo, ¿ya? Y se va a seguir el proceso sobre los puntos que no han podido ser conciliados, ¿no? Eso se van a seguir debatiendo, bueno, por medio de pruebas, etcétera, etcétera. Es aquí donde ya el jugador le dice, oiga, ¿se ratifica usted su demanda? Sí. ¿Y usted? ¿No? Más o menos. ¿Por qué? Porque la idea no es que otra vez digan que le den lectura a su demanda y que el otro diga todo lo que contestó en su contestación, ¿no es cierto?, a la demanda. Entonces, la idea es, ¿se ratifican? Sí, se me ratifico en todo, no solamente en la demanda, sino en la contestación y la alegación de hechos nuevos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se da por sentado en esta audiencia, ¿ya? Todos estos elementos que estamos hablando. Se hace un saneamiento procesal por si acaso, por si existiera algún vicio por ahí, a efecto de subsanarlo, se hace sí o sí dentro del protocolo, si es que queremos llamarlo así, este saneamiento procesal por parte del juzgador. La resolución de incidentes planteados también que sean advertidos, ¿no? También se van a dar las resoluciones de las excepciones opuestas. Se va a plantear el establecimiento de los hechos a probar, es decir, la fijación de objeto de la prueba, admisión o rechazo de la prueba ofrecida en caso de admisión. Se va a disponer el momento de su recepción antes, durante y o durante la audiencia complementaria. Es decir, muchas veces todos estos actos, la audiencia preliminar puede durar poco, ¿ya? Ratificación, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que
que acepta el jugador, cuáles se rechazan, tiene que fundamentar por qué, cuáles son los puntos de hechos a probar, todos estos elementos, si hay testigos, si hay peritajes, etcétera, etcétera, todos estos elementos tienen que ya estar acá para que en la audiencia complementaria se fijen, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, se fijen, por ejemplo, declaraciones de testigos y otros. Ahora, al concluir la audiencia preliminar, que normalmente son cortas, vuelvo a insistir, depende del tema, ¿no?, que se esté tratando. El juzgador en esa audiencia fija día y hora para la audiencia complementaria, que va a ser dentro de los 15 días siguientes, dice la normativa. Vuelvo a insistir, el jugador tiene una agenda que tiene que ver cuando he visto yo a audiencia para después de un mes, producto de que no tiene espacio, pues, ¿no? Ya, eso es entendible, ¿ya? Por ese motivo es que no se puede cumplir a cabalidad muchos actos procesales. ¿Qué actos se hacen en la audiencia complementaria? Se va a instalar la audiencia nuevamente a cargo, obvio. Se sigue el mismo ritual que la audiencia preliminar. Ya instala la audiencia, señora secretaria o secretario, día están las partes notificadas, etcétera, etcétera. Ya hace el ritual procesal es el mismo. Ya si están las partes, si están los abogados, ya una vez instala la audiencia, ya el juzgador haciendo uso de esa facultad, ya va a disponer la forma y el orden de la producción de la prueba. Es aquí ya donde empieza, ¿no?, a verse cada uno de los elementos constitutivos. Disponer además la permanencia de testigos y peritos en sala a los efectos de realizar eventuales declaraciones, complementaciones que pudieran haber, o careos incluso, ¿no? Eso dice nuestra normativa, a efecto que el jugador tenga una visión mucho más amplia de lo que se está tratando. Va a otorgarle la palabra al demandante y al demandado si así lo solicitan, a efecto que estos puedan expresar sus motivaciones conclusivas en un plazo no mayor a 10 minutos después de hacer todo el andamiaje que estamos viendo. Ahora, resulta que yo digo, y muchos doctrinarios dicen, y también lo cito al profesor Gonzalo Castellano, él indica que este acto procesal de las conclusiones, alegatos en conclusiones que se llamaban en el antiguo sistema, es donde cuando habla que le da la palabra al demandante y demandado, obviamente le da la palabra a su representante, que es su abogado, ¿no?, que va a fundamentar y hacer hincapié para que el juzgador tome en cuenta todos los elementos que enaltecen su pretensión. Lo mismo va a hacer demandante y demandado, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, algunos doctrinarios dicen que es ahí donde el abogado se debe lucir, sacando a flote todos los elementos de mayor relevancia. Otros doctrinarios también tienen su valía, indican que no saben hasta dónde vale la pena hacer un alegato de conclusiones. Es más, muchos ni lo hacen. Y si lo hacen, por cumplir, a veces por cumplir incluso por el cliente. ¿Por qué? Si bien es cierto, es un acto procesal que está prescrito en la normativa, ¿ya? Y le da un tiempo corto, incluso de 10 minutos, pero no es menos cierto que al terminar ya la audiencia complementaria, el juzgador, por lo general, normalmente ya tiene una resolución dada, ya sabe qué es lo que va a fallar. Entonces, por más que se esfuercen, ya está la decisión tomada, ¿no? Eso no significa, ojo, no le estoy diciendo que lo hagan o que no lo hagan, por favor, eso, la normativa dice que tiene 10 minutos para cada parte, ¿ya? A partir de ahí, cada profesional tiene que saber valorar si lo hace o no lo hace. Con relación a la disponibilidad de la sentencia, dentro de terceros días se notificará a las partes con la sentencia, dice. Si la sentencia no fuere apelada en el plazo establecido, la autoridad judicial de oficio, a petición de parte, la declarará ejecutoriada. Ahora, quiero hacer hincapié
en esto? Resulta que cuando en la práctica, cuando termina la audiencia complementaria, ¿ya? Vuelvo a insistir, no quiero ser abogado de los jugadores, pero hay que ser empático. Tanto la audiencia preliminar como la complementaria es taipeadito, ¿no? Y normalmente es el secretario o secretaria la que taipea. Entonces, todos estos elementos forman parte de la decisión del jugador. Sin embargo, muchos jugadores dicen, permítanme preparar mi sentencia, que la voy a tener, son muy honestos algunos, 20 días, 15 días, porque es un trabajo arduo, ¿no? Ahí quema mucho cacumen. Entonces, pero sí le da la parte resolutiva. Con relación a la pretensión del demandante, se declara aprobada la demanda por esto. Con relación a su reconvención, se declara aprobada su reconvención o improbada por esto. Entonces, lo fundamenta. Y ahí he conocido juzgadores de alta valía que lo explican con una manera tan entendible, ¿ya? Que existen abogados que quieren ganarlo todo. Y sin embargo, no se olviden que también el jugador es una persona, se equivoca como cualquiera de nosotros. Eso no significa que no va a aplicar la ley. Entonces, el jugador al terminar esta audiencia complementaria ya se va a tener un fallo sobre nuestra pretensión. Y cuando dice de la disponibilidad de esta sentencia, nos dice que la vamos a tener dentro de 3 días, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, en la práctica no se da eso porque tienen que typearle, normalmente se tiran 20 días, un mes, no lo sé. Ya eso depende del jugador, ¿no es cierto? Entonces, el proceso concluye con la sentencia declarando aprobada o improbada la demanda y la contrademanda o reconvención. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, los recursos de impugnación a las resoluciones judiciales se plantean de forma inmediata y dentro de cada plazo procesal para cada actuado. ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces, dentro de la conclusión del proceso a la que nos estamos refiriendo ahora, tenemos que plantear la apelación, pero la apelación, ¿cuándo la planteamos? ¿Ya? Cuando ya la tenemos la sentencia en físico, ¿ya? Porque, o sea, si bien es cierto, el jugador nos da el resultado, ya el por tanto, si queremos llamarlo, nos da el resultado de la sentencia, no es menos cierto que cuando ya estemos notificados con la sentencia en firme, es decir, en físico, ya, con la sentencia yo en mi mano, es ahí donde yo tengo que plantear lo que corresponda conforme a normativa. Con relación a la conclusión del proceso, el proceso en sí concluye con una sentencia sobre la pretensión que se está dando. Ahí concluye el proceso, ¿ya? Esa es la primera etapa, ¿ya? Entonces, la segunda etapa es la apelación, que la parte que crea verse afectado en su derecho puede tomar el camino que corresponda siempre y cuando fundamente el por qué motivo se tiene que apelar. Por ejemplo, nuestra normativa dice que contra la sentencia pronunciada procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo en el plazo de 10 días computables al día siguiente hábil de su notificación. ¿Ya? Presentado el recurso de apelación, el juzgador correrá el traslado a la otra parte para que en un tiempo igual a que se le dio de 10 días ya se pronuncie. Después de ese plazo, con o sin respuesta, va a conceder la alzada al superior en grado y va a remitir obrado, vuelvo a insistir, en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Me voy a adelantar solamente. Que se suspende el proceso. Vamos a ver cada uno de los elementos a que se refieren estos temas de apelación. ¿Ya? Ahora, el recurso de reposición, por ejemplo, procede. ¿Por qué quiero tocar esto antes de irme para tocar ya todo lo que es efectos de la apelación? Cuando hablo del recurso de reposición, dice que procede contra los decretos autos interlocutorios para que la autoridad judicial que los haya dictado
que se encuentre advertida de ese error pueda modificarlo o dejarlo sin efecto. Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios. Es por eso que quería tocar este tema ahora, ¿ya? Entonces, y cuando usted plantee su recurso de reposición, tiene que plantear bajo alternativa de apelación. No es dable que solamente plantee su recurso de reposición y después plantee nuevamente el recurso de apelación. No, no existe eso. Ya tiene que ser ambos juntos. A ver qué más o menos nos dice nuestra normativa. Si la resolución pronunciada en audiencia, el recurso de reposición va a ser interpuesto dentro de la misma audiencia y la contraparte podrá pronunciarse sobre el mismo ahí en la audiencia. En caso de pronunciarse la resolución fuera de audiencia, obviamente va a tener un plazo, 3 días me parece, para cada lado, para que puedan fundamentar cada uno sus resoluciones, ¿ya? Con relación, para que no se me vaya la idea, la autoridad judicial resolverá el recurso de manera inmediata y en el mismo acto cuando haya sido formulado en audiencia. Si se sustancia fuera de ella, ¿ya? La contestación escrita o sin ella se resolverá de oficio en el término de 24 horas. Cuando se pronuncia auto interlocutorio que resuelve el recurso de reposición, se podrá anunciar la apelación en el efecto diferido. Ahora volvamos a la apelación, pero quiero matizar algo importante. Resulta que cuando yo planteo un recurso de reposición bajo alternativa de apelación, ¿ya? Y en la reposición el juzgador dice, sí, tiene razón, y revoca su auto o lo modifica, esa resolución ya no es impugnable, ya no es impugnable, esa resolución. ¿Por qué? Porque le está dando un resultado a una petición, ¿no? Cosa distinta es que si el juzgador con la reposición planteada no lo modifica, le puede otorgar el recurso de apelación para que pueda plantear como él vea conveniente. ¿Cuál es la naturaleza de estos recursos? La apelación es un recurso ordinario aplicable contra resoluciones de primera instancia, que es donde estamos, ¿no? Salvo que en la ley disponga otra cosa, ¿ya? ¿En qué plazo se puede recurrir? El recurso de apelación se va a interponer dentro de un plazo de 10 días tratándose de sentencia o auto definitivo, salvo disposición expresa en contrario. Estos plazos son perentorios y se computan desde el día siguiente a la notificación. Debe entenderse cuál es obviamente la sentencia sabemos cuál es, pero el profesional abogado debe aprender a diferenciar cuál es un auto definitivo y cuál es un auto interlocutorio, ¿ya? El auto definitivo, como el mismo nombre lo dice, pone fin al proceso, se acabó, se finiza, sayonara, ¿ya? Entonces, sin embargo, el auto interlocutorio puede ser simple, ¿no? ¿Ya? El auto interlocutorio es para un tema determinado que va a seguir su caudal procesal. Pero con relación al auto definitivo, no esperen que diga, por ejemplo, auto definitivo, ¿ya? Es la interpretación del abogado que tiene que hacer ese tema. Ahora, la parte que no apeló a tiempo de contestar podrá adherirse ya al recurso interpuesto, con todo ello que le resulte en lo principal. Ahora, aquí es importante también destacar algo, que si la parte no se adhiere, más adelante no podrá tener el tema de plantear un recurso en el proceso. En otras palabras, si la parte contraria no se adhiere, ya, o no dice nada sobre el tema, sobre una observación de la apelación, más adelante no puede pedir una casación sobre la base del contrario, que él no dijo nada. ¿Ya? Veamos los distintos efectos. Veamos el efecto suspensivo. La competencia de la autoridad judicial se suspende, por eso se llama suspensivo, desde que se expide el auto de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia devuelva el expediente. Entonces, cuando el juzgador, mediante auto de concesión de recursos, lo envía
al tribunal de segunda instancia, él prácticamente está suspendido de seguir con el tema hasta que no se resuelva, ¿ya? Eso es importantísimo. Apelación en efecto devolutivo. Permite la continuación de los trámites, ya del trámite procesal, en lo principal sin perjuicio de la alzada. Es lo que, vuelvo a matizar, es lo que yo denomino, sigue el tronco del árbol, el tronco del proceso, estos gajitos, ya que tienen temas cortos, gajos cortos, eso en el efecto devolutivo va a dejar que el proceso siga, ya en lo principal, ya. Sin perjuicio, obviamente le van a dar el recurso de alzada, pero el proceso sigue. Ahora, ¿cuál es el efecto diferido? Este permite, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución apelada, ojo, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución, se resuelve la concesión de la alzada hasta el estado de una eventual apelación de la sentencia. ¿Se acuerdan que hablábamos que es como abrir una heladera y poner un recurso y dejarlo en la nevera? Es acá donde ya puedo hacer uso de ese recurso que yo me reservé junto con la apelación, ¿ya? Eso es importante también. Ahora, ¿qué viene después de todo esto? Viene una resolución judicial de segunda instancia, ¿ya? Que se denomina un auto de vista. Este auto de vista, que no es, si ustedes quieren llamarle otra sentencia, o no, ni siquiera otra sentencia, el auto de vista es el resultado de lo que se creyó que la sentencia se había vulnerado o se había agravado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el auto de vista es el resultado a esa petición, ¿ya? Esto debe circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que haya sido objeto de apelación. Entonces, no se da, este es otro gran problema que tienen muchos profesionales abogados, que repiten la secuencia de la demanda, cuando no es esa la esencia, ¿ya? Uno debe apelar en función a lo que se ha definido en la sentencia. Algo que me olvidaba matizar también es cuando se da la sentencia y existe algo que no se ha tocado, es ahí donde se puede pedir una aclaración, complementación o enmienda, ¿no es cierto?, a esa sentencia, si es que una de las partes ve que no está clara. Y ahí el jugador obviamente tendrá, dentro del plazo, dar esa complementación, aclaración o enmienda que una de las partes pueda observar. Ahora, este auto de vista, ¿cómo puede ser declarado inadmisible si fuera presentado fuera de término o no contenga el agravio? También es otro problema, ya para que se declare inadmisible, que se haya planteado fuera de término, y a veces empezamos a redactar nuestro recurso. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? Otra vez nos volvemos a lo del proceso en primera instancia, cuando no es, y nos olvidamos de plantear cuál es el agravio, ¿ya? Se dio esto y me agravió en esto, mi derecho se encuentra debidamente vulnerado por esto y por esto. Se olvidan de esa parte, por ese motivo se declara inadmisible. Se declara también confirmatorio total con costas en ambas instancias cuando dice, ¿no? Tiene plena razón y se confirma en su totalidad. También hay el revocatorio total o parcial sin costo, ¿ya? Cuando se revoque una resolución. Anulatorio o repositorio con responsabilidad al inferior. Eso quiere decir que cuando el juzgador no ha tomado muchos elementos procesales en cuenta, el tribunal de alzada puede anular o reponer su resolución ordenándole que dicte una nueva resolución y obviamente es multado, ¿no? Pero son unas multitas, ¿no? Son unas multitas, así nomás llevámoslo. Si ambas partes fueran apelantes, no habrá condenación en costa, ¿ya? Eso también es importante. Ahora veamos la apelación, ya se hace a la sentencia, ¿ya? Entonces,
Ir al tribunal mayor, si queremos llamarlo, se llama recurso de casación. Este procede para impugnar autos de vista en los casos previstos en la normativa que hemos estado viendo, ¿ya? Estos pueden ser causales en el fondo o en la forma. Por ejemplo, en el fondo va a proceder el recurso de casación cuando la resolución recurrida contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la normativa. Cada uno de los elementos tiene su propio análisis. O cuando también otra causal en el fondo, causal de casación, es que la resolución recurrida contenga disposiciones contradictorias. ¿Cómo es que me da la razón y sin embargo acá dice que no? O sea, está en contrarruta, ¿no es cierto? En la apreciación de las pruebas se haya incurrido en error de derecho o error de hecho. ¿Ya? Este último debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juez. ¿Ya? Entonces, estos elementos se dan en las causales de casación en el fondo. Veamos cuáles son las causales de casación en la forma. Solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueron esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas de forma oportuna ante el juzgador. ¿Ya? Son de forma. Los recursos de casación en la forma también basados en vicios procesales, ¿ya? O errores que debieron ser observados en el momento del saneamiento procesal y estos serán rechazados. Y cuando no se considerarán como causales de casación los errores de derecho que no afecten la parte resolutiva del auto de vista. También se puede, no se olvide que son humanos, ¿no es cierto? Y esta última parte en la forma dice que si se afectan, o sea, perdón, que si se equivocan ya en errores de derecho, pero que no son sustanciales para la resolución, también van a ser de forma resolutiva para estos autos de vista, ¿ya? Entonces, veamos, estos son los recursos de reposición, ¿ya? En la cual ya más o menos los hemos visto, que el recurso de reposición se plantean contra, en realidad nuestra normativa habla de decretos, ¿ya? De decretos, sin embargo, esto es un mal llamado decreto, pero nuestro legislador así lo estableció. Sin embargo, se llaman providencias, ¿ya? Estos recursos de reposición. Ya vimos el recurso de apelación, vimos la casación y vimos el recurso de compulsa. Resulta que el recurso de compulsa, eh, nuestra normativa que estamos analizando, tiene una exposición de motivos. Y esta exposición de motivos dice que la compulsa no va en nuestra legislación. Sin embargo, por razones que se desconoce, este recurso de compulsa está en la legislación. De hecho, está plasmado en nuestro código, ¿ya? Pero está plasmado, pero si ustedes se fijan, no tiene procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, en cualquiera de los recursos que hemos visto, dice, no, recurso de reposición va a ser esto, bla, 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 ¿no es cierto? Y en la apelación va a ser esto, todo el procedimiento que debe seguir. Sin embargo, en el compulsa no. Obviamente, estas falencias son falencias que no sé si insubsanables, son subsanables. Si bien es cierto, también nuestra normativa es independiente, pero no es menos cierto que si hay un vacío, como es el caso de la compulsa, obviamente no lo dicen, pero aplican lo que dice nuestra normativa civil, ¿ya? Entonces, con relación a la compulsa, es un tema que se le escapó, no sé cómo, pero se escapó y no tiene procedimiento, pero sin embargo lo aplican. Estos recursos de reposición ya hemos dicho que van a proceder contra decretos o autos interlocutorios, ¿no es cierto? Ya que vuelvo a matizar, la palabra decreto está mal dicha, no, los decretos se dan en otra esfera, no aquí, acá es más, cuando lo identifica nuestro código, habla de providencia, ¿ya? Y los autos interlocutorios, como ya hacía mención hace un momento, estos autos interlocutorios
no ponen fin al proceso, ¿ya? Sin embargo, el auto definitivo sí. Ahora, permítanme, ya hemos hablado de todo esto, permítanme exponer el proceso extraordinario en materia familiar. Vamos a hacerlo en corto, a efecto que también veamos un poquito sobre este ámbito. Es proceso extraordinario que me salgo del tema del proceso ordinario porque lo hemos visto todo en su conjunto. Ahora, ¿por qué toco el proceso extraordinario que es propiamente el tema de divorcio, separaciones de bienes? Porque es casi un instituto demasiado importante que tiene nuestra normativa como lo es el proceso extraordinario. Resulta que en el antiguo sistema que teníamos, el Código de la Familia, ¿ya? Este tema de divorcio se lo hacía en un proceso ordinario, pero era tedioso, largo. Entre comillas, muchos doctrinarios dicen que tenía mayor protección del Estado a la familia. Y comparto también yo ese criterio. El Estado prácticamente, hay dos lecturas, ¿no? Dejó de proteger a la familia, ¿ya? Entonces ya no formará parte esencial, ¿ya? O puede formar, entre comillas, el núcleo fundamental, pero sin embargo lo ha hecho en un proceso extraordinario, un proceso más corto. Ya no le dio el estar casado es la regla y la excepción divorciarse, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Existían muchos maltratos, etcétera, etcétera. Por eso el legislador copió esta forma y lo hizo en un proceso extraordinario que sería como un proceso sumario, ¿ya? Dicho ello, existe el divorcio y la separación matrimonial, ¿ya? El divorcio hay por la vía notarial, ya que es cuando no hay hijos, tiene sus requisitos, ¿no? No hay bienes, pueden hacerlo de forma notarial, ya. Es más rápido, es mucho más rápido. Y la otra es, la que vamos a ver ahora, es el divorcio por la vía judicial. Procede por acuerdo mutuo o por voluntad de uno de ellos, ya, en la vía judicial. Y se presenta la demanda con los requisitos exigidos por ley dentro de un plazo dentro de un proceso extraordinario, adjuntando el acuerdo regulador si es que lo hubiera, ¿ya? Se renuncia al plazo de 3 meses, si solo renuncia una de las partes, la otra no lo hace, se debe esperar los 3 meses. Con relación al acuerdo regulador, eh, debemos tratar como abogados, tratar de que los que se vayan a divorciar lo hagan por medio de un acuerdo regulador. Pero resulta que piensan más con el puño o con el hígado más que con la cabeza, ¿ya? Sin entender que esas personas que se están divorciando se van a ver la cara de toda la vida, porque probablemente, normalmente siempre se tienen hijos, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede hacer en el acuerdo transaccional. Si no lo hace, el juez lo va a hacer, ¿ya? Lo que en otras palabras, a lo sencillo, lo que estamos haciendo mediante el acuerdo regulador o transaccional, que se llamaba antes, es poner todos los elementos del divorcio, y siempre digo, el divorcio no es solo que me divorcio y punto, sino es el abanico de cosas que conllevan, además del divorcio, guarda, custodia menor, el régimen de visita, asistencia familiar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando se redacta, efectivamente nos casamos por amor y ay, como nos queríamos, pero resulta que me miró feo y ya no me gustó eso y yo prefiero divorciarme, ¿no? Más o menos para hacerlo sencillito. Todo eso se lo pone en el acuerdo regulador. Sugerencia, en el acuerdo no le pongan, diga usted que me tiró un puñete, así en los angos me lo dejó y después me golpeó las costillas y mire, no es que esté mal, por favor, no es que esté mal, no me malinterpreten, sino que piensen que de aquí a mañana sus hijos probablemente vean esa demanda y dicen, mira lo que le hacía mi madre a mi padre, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, si esta normativa que tenemos ahora lo da por el solo hecho de que nos da la gana, o
voluntad. Por voluntad se casan y por voluntad se separan. Entonces, si uno de los cónyuges está tremendamente enamorado y el otro no, simplemente se va a divorciar por la simple voluntad que se tiene. Entonces, no, muchas veces no hay para qué ponerlo tan florido, que le hizo así, que le sacó la lengua y no sé qué, porque forma parte, es verdad que forma parte, pero no es menos cierto que es más fácil decirle, señor juez, ya no tenemos compatibilidad de caracteres, eso que queríamos seguir haciéndolo, no, ya no lo podemos hacer como es el llevar adelante nuestra familia, ¿no es cierto? Más o menos así. Entonces, ese acuerdo regulador es para que el juez tenga todos los elementos, en otras palabras, la paella ya esté para comer. Porque si no lo hacemos por el acuerdo, el juez le va a decir, siéntese, a ver, conversen, porque el juez tiene que escucharnos, ¿ves? Entonces ahí van a decir que, ¿cuánto le va a dar de pensiones tal? ¿Cuándo quiere que lo vea el niño? Entonces, todos esos elementos se va a racionalizar si es que se hace un acuerdo regulador, ¿ya? Separación matrimonial. Casos en que procede la separación judicial de bienes, por ejemplo, uno de los cónyuges puede pedir la separación judicial de bienes cuando se declara, por ejemplo, a uno de ellos la interdicción o la desaparición del otro, ¿ya? Cuando peligra sus intereses por los malos manejos o la responsabilidad civil que pudiera incurrir uno de los cónyuges. Muchos me decían, ¿cómo puede haber separación matrimonial? ¿Acaso, bueno, he tenido la oportunidad de conocer personas que se han separado, ¿ya? Pero no se han divorciado, ¿ya? Y sin embargo establecen todo conforme y siguen casados. Y lo más típico, ¿no? Las parejas que se casan se apartan, ¿ya? No se divorcian y cada uno tiene ya su pareja, hijos, patrimonios, etcétera, etcétera. También se da, ¿no es cierto? Es una forma de separación. Me hubiera gustado adentrarme mucho más a este tema porque es un tema álgido que me gustaría tocarlo, pero por razones de tiempo creo que no nos va a dar. Entonces, todo este tema de la cesación de las separaciones también tiene su normativa. Habla sobre qué pasa si, por ejemplo, el presunto aparece, obviamente retoma, ¿no es cierto?, su caudal que tenía. Otro elemento que vamos a tocar es la guarda y custodia de los menores. Resulta que una de las cosas que yo siempre matizo es que el código de niño, niña, adolescente es mucho más amplio con relación a conceptos y definiciones. Uno de ellos, el guardador, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. Ya se me fue el nombre. Ya que no lo identifique, sin embargo, nuestra normativa que en examen ahora mismo no lo hace. Por ejemplo, la guarda compartida, ¿ya? Esta guarda es compartida en un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados en la crianza y educación de los hijos comunes, obviamente, ¿no? Mediante un acuerdo voluntario que asegure su adecuada estabilidad y continuidad. Eso es lo más preciado que deben hacer cuando se habla de la guarda compartida. Yo siempre sugiero que esta guarda compartida sea irrestricta. Y cuando hablo de irrestricto, tómese en cuenta que no estoy hablando que el papá o la mamá pueda ir a las 3 de la mañana ebrio o ebria a verlo al niño o niña, ¿no es cierto? No, todo tiene que ser equilibrado. Por otro lado, a efecto de la guarda y custodia compartida que estamos analizando, no es necesario que se vean las caras. O sea, ¿por qué tiene que salir el marido a entregarle al niño a la mujer? O sea, no es necesario, ¿ya? Ustedes como abogados ya deben direccionar eso, ¿ya? Puede venir el papá a la casa, ¿no? Que no entre, o la mamá, que no entre al domicilio, a efecto de evitar, ¿no es cierto?, mil cosas. Y poder dárselo al niño o niña, depende del tamañito, sin necesidad de verse, a efecto de evitar confrontaciones y otros, ¿no? Entonces, esta guarda compartida también dice que el acuerdo va a establecer, si es que hubiera, la frecuencia con la que cada progenitor va a mantener una relación directa y va a regular
con los hijos del sistema de asistencia familiar, bajo supervisión de un equipo interdisciplinario de la Defensoría. Yo conozco parejas que se llevan maravillosamente, no estoy diciendo que se llevan chupetes, ¿no? Pero lo cortés no quita lo valiente, hombre, ¿ya? Para poder establecer, escucha, tenía que traérmelo a las 7, ya son las 8, ¿por qué te has atrasado una hora? No, o sea, hay que ser equilibrado, ¿no es cierto? Finalmente, por si acaso el hijo no es ni de uno ni del otro, es de los dos. Entonces, ese elemento también es importante. No es que tomar al bebé con un pañal y la ropa, pues, pero comprarle, pues, y la mamadera, comprarle. O sea, hay que tratar de direccionar al cliente que no lleguen a esa toxicidad en cuanto a las relaciones después del divorcio con relación a la guarda. Por eso es que yo matizo que la guarda compartida debe ser en ese equilibrio que habla en nuestra normativa. Incluso habla de un equipo interdisciplinario. Existen parejas que se han divorciado, nunca necesitaron de personas ajenas, por ejemplo, la defensoría, el juzgado, ¿no es cierto? Porque han tenido la capacidad de poder arreglar todos estos elementos de la mejor manera. El régimen de visita, por ejemplo, se puede arreglar de la mejor manera, ¿ya? Que ese régimen de visita, ya ponía yo el ejemplo que no vaya a las 3 de la mañana, pero sí que pueda ser irrestricto en cuanto a la guarda del menor, no solamente que lo tenga el papá o la mamá, sino que probablemente este fin de semana, por ejemplo, se quede con uno de ellos y el otro con, no sé, pues, ¿no? O que uno, porque ambos aman a su hijo, que uno lo lleve 3 días al cole y el otro los otros 2, o que lo recoja. No sé, pues no hay muchas formas de establecer este régimen de visita desde el ámbito tranquilo, a eso me refiero. Finalmente, el tema de la asistencia familiar es un tema tan arduo, tan espinudo, que siempre ha sacado roncha con relación al comentario de la asistencia. Esta asistencia familiar nos habla que el artículo 109 propiamente nos da todos los parámetros que se necesitan para la asistencia familiar. ¿Ya? Por ejemplo, dice esta asistencia familiar es un derecho y una obligación de la familia y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para, escuchen esto, ya es que muchas veces me han preguntado, no puede, pero si cuando es le pasan el mínimo nacional de 520 pesos, si no me equivoco, va por ahí, ¿qué cubre pues eso? Ya, solamente eso es para leche, especulemos. ¿Saben qué dice la esencia? Así como yo les decía del divorcio, que son un cúmulo de cosas, la asistencia familiar también. La asistencia familiar, por si acaso, no se aplica en este modo cuando están en el matrimonio. Por ejemplo, jamás se dice, la mujer le dice al marido, oye, ¿está fijado que ya su camisita está media rota? ¿No? Se enfermó el niño, ¿no? Medicina. Todos estos elementos no los tomamos en cuenta cuando estamos en pareja, pero sí lo tomamos en cuenta cuando ya se fracciona este tema, cuando ya hay un divorcio. Esta asistencia familiar, aquí es donde yo voy. La asistencia, dice, comprende los recursos que garantizan lo indispensable para alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Eso comprende la asistencia familiar. ¿Ya? Entonces, lo hacen un todo. ¿Ya? Entonces, es otro elemento también muy dolorido de ver. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no, yo tengo un hijo, una chuleta nomás. No, o sea, no creo yo que podamos ser tan malos, tan perversos para llegar a, ¿no? Y la otra parte también, que no pueda saber valorar, pucha, esta vez me trajo un quintal de arroz y 20 kilos de carne, ¿no es cierto? O sea, saber sopesar en cuanto a lo que se le da. He visto también gente que le lleva verduras, claro, pues con 10 pesos compras todo esto, o sea, nunca se les da contento, ¿no? Pero todos estos elementos que consignan esta asistencia familiar debe ser equiparada para todos los elementos que estamos ahora mismo analizando, ¿ya? Ahora existen, me hubiera gustado también hablar de los gastos ordinarios, los gastos extraordinarios, pero como digo, por cuestión de
de tiempo no nos va a dar. Ahora, el jugador de primera instancia, cuando estamos hablando ya en el proceso mismo, ¿ya? Va a disponer su ejecución de estos elementos, ¿ya? Cuando se llega a la instancia del divorcio, el jugador de primera instancia va a disponer su ejecución. Ahora, existen ejecución de derechos patrimoniales, ejecución de asistencia familiar, ejecución de obligaciones de hacer y ejecución de obligaciones de no hacer que nuestra normativa contempla. Me hubiera gustado adentrarme mucho más a esto, pero el tiempo casi nos pisa y estoy más que seguro que van a haber un rosario de preguntas a efecto de contestar a cada uno de ellos. Ya con esto prácticamente he querido dar todo un enfoque sobre nuestra normativa familiar y presto para contestar algunas interrogantes que puedan surgir. A ver, ¿qué dice aquí? No, aquí dice Asu, no sé quién es. Se puede plantear un recurso de reposición parcial. Es que no conozco un recurso de reposición parcial. Cuando usted plantea un recurso de reposición es por algo definido. Por ejemplo, le quieren fijar una caución y sin embargo la caución no está estipulada por ley, por ejemplo. Me voy a ir al civil, ¿ya? Entonces, es sobre un tema concreto, ¿ya? No creo que un recurso de reposición el juez le pele o se equivoque en esto, o sea, un rosario de cosas, ¿no es cierto? No creo, o sea, normalmente es porque por un error ha planteado algo o ha sugerido algo, no conozco una reposición parcial, es decir, solamente por esto, ¿no? Se va a plantear por todo lo que crean que está, no está a derecho. Espero que sirva la explicación. Doctor Willy Rivera, gusto en saludarlo, buenas noches. ¿Su audio está habilitado? Doctora. Doctor, ya les habilité el audio a los participantes. Si quieren Sí. hacer uso, por favor. Doctor Willy Rivera, creo que puede activar su audio. Adelante, allá está. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bastante interesante la presentación y creo que, bueno, siempre nos saca de algunas, ¿cómo se llama? Interrogantes que tenemos. Doctor, tengo dos preguntas. Primero, doctor, lo siguiente. Referente a los procesos ordinarios y extraordinarios. Aquí el 421, doctor, en cuanto a los procesos ordinarios, establece que uno de los procesos ordinarios es la división y partición de bienes gananciales, cuando no se lo tramite en ejecución de proceso de divorcio. Ahora, considerando esto, doctor, el 464 ya has referido acá, habla, ¿no? En divorcio, pero si las resoluciones extraordinarias es decir, son más rápidas todo, o sea, ¿cuál es la relación entre ese proceso ordinario de división y partición y cuál la otra, qué relación tiene con esto del divorcio que contempla también la división y partición, doctor, en etapa de ejecución de sentencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor? Sería la segunda pregunta, doctor. Permítame, le explico esto y lo escucho, pues para, de repente se me diluye la otra pregunta. Permítame, tan simple como esto. Normalmente yo sugiero que se haga en un proceso ordinario la división y partición de bienes cuando hablamos sobre bienes propios, ¿ya? Porque cuando lo hace en el proceso extraordinario, le hago recuerdo que solamente tiene
solamente tiene apelación y no así casación. Sin embargo, cuando usted tiene un bien propio, ¿ya? Usted lo puede pelear con todos los argumentos, con todos los plazos, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia que hay. Obviamente, siempre y cuando no se haya interpuesto en el extraordinario, ¿no? Esa es la diferencia. Está muy bien, lógicamente, porque se necesita de más pruebas. Usted sabe que el proceso ordinario es más, o sea, se puede hacer muchas otras cosas. Y como dice usted, existe casación también. La segunda pregunta, doctor, en cuanto a los plazos. Bueno, mire, le habla de la ciudad de Cochabamba. Aquí, doctor, ya hemos tenido, yo personalmente, con mis colegas hemos tenido varios problemas con con los plazos. ¿Por qué le digo? Porque en otras materias, por ejemplo, cuando dicen la última hora, significa, por ejemplo, en penal podemos presentar hasta las 12 de la noche, que es la última hora. Pero en el proceso civil, en el proceso familiar, doctor, es hasta la última de trabajo. Y como aquí los jueces a su no toman, están haciendo horario continuo, nos restringe pues a nosotros y en el tiempo. Ya he tenido varias veces, estamos llevando 3:30, estoy yendo y una fila larga. Vienen las 4, el sistema se colgó. Ya no hay, tengo que estar yendo ahí a lo que se llama por buzón judicial. Pero en 3 casos me han rechazado, doctor, porque es extemporáneo, fuera de hora. He apelado, en la apelación me ha salido lo mismo. En este momento, bueno, estoy en casos, estoy poniendo amparo constitucional. Doctor, ¿por qué esa situación? Lo que yo quería decir es lo siguiente, nosotros, este cambio de horario del Poder Judicial nos afecta a nosotros y afecta a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo, doctor. ¿Qué se puede hacer en este caso? Voy a ser concreto ya. Mire, eso ya es un tema administrativo, ¿no es cierto? Mire, yo sé, porque me ha pasado, lo he visto con relación a plantear algún memorial fuera de plazo, ya precisamente por lo que usted está comentando, se colgó el sistema, la jugadora pidió que se eleve informe, ¿ya? Y efectivamente el informe indicó que se cayó el sistema y que no pudo ingresar ¿no? Y lo tomó en cuenta la juez y le ha dado la razón y esa prueba que presentaba fue admitida con todas las de la ley, ¿ya? Eso es un tema que hay que pelearlo, ¿no? Yo sé que hay el buzón judicial. Mire, lo mejor que puedo yo sugerir, ¿ya? Es irse en la mañana y plantearlo y presentarlo. Es lo mejor, o sea, no hay otra. Porque nadie puede hacer nada por eso. Porque si se cae el sistema o se apaga la luz, o sea, no podemos hacer nada, ¿no? Están los otros elementos ya que la normativa nos da, son judicial, y incluso algunos se van a un notario, ¿no? Para hacer contar, es decir, nada, lamentablemente eso es en todos lados, ¿no? Pues hay que prever nomás, con mucho dolor se lo digo. Está bien, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero contestarle al doctor Ricardo Domínguez. ¿Qué pasa si ya han pedido mandamiento de apremio por un monto de 30.000, no importa el monto, y el demandado ha depositado 10.000 para evitar el apremio? ¿Qué debe hacer el juez o qué procede? El juez no va a hacer nada, ¿ya? ¿Y qué procede? Que pague la totalidad. Por duro que parezca, es la realidad. Resulta que en el antiguo sistema que teníamos, usted debía 1.000 pesos, ¿ya? Y eran más mañosangos los profesionales, o la ley lo permitía. Como debía 1.000 pesos, sacaban el mandamiento de apremio y yo hacía un depósito de 100. Señor juez, diga usted que ya no es 1.000 pesos, son 900. A ver, informe y no sé qué, ¿no? Y saca el informe y eso iba retrasando, iba burlándose, que queremos, ¿ya? Ya estaba el mandamiento otra vez listo, otros 100. Señor juez, ya no son 1.000, son
ya es 200, he pagado. Entonces así iban vivoreando. ¿Qué dice nuestra normativa con relación a la premio? Hay 3 filtros que pasa el obligado antes que le den el apremio. ¿Ya? Antes, cuando sale la liquidación de vengada y lo notifican, ¿qué es lo que usted debe hacer? O paga u observa. Señor juez, creo que la liquidación hay un monto que no corresponde y yo pagué, aquí está, no sé, ya el incidente. Y si no, la ley dice que se pague, ¿ya? Y si se observa, viene una resolución a esa observación, ¿ya? Y ya con esa resolución es la segunda ya, nótese, ¿ya? Y de ahí lo obliga ya, después de esa resolución, lo obliga mediante una resolución a que pague a terceros días y se le evita el mandamiento. En este caso particular, que se le plantea al juez, señor juez, todo es hablando, pues no es mostrando, es con hechos, no con palabras. He depositado 10.000 bolivianos, no tengo capacidad, señor, de pago, fundamentelo y que el juez, ¿qué va a decir el juez? Noticia contraria, ¿no es cierto? Si la señora o el señor que está beneficiario es debidamente consciente, probablemente vaya a decir, ya le acepto un plan de pago y la ley que dice no más de 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que ha dejado juntarse tanto? Esa es la otra pregunta, que también deben hacérsela. Claro, es que lo vemos grande cuando está grande el tema, ¿no? Pero si cuando debía 2, 3 cuotas, ¿por qué no hizo un esfuercito para ir? Ahora que se le ha hecho la bola, está pues pedido, ¿no? Eso más o menos es, lamentablemente, o haga una propuesta de pago, o haga conocer al juez, no sé, pues, ¿no? Pero el mandamiento es indefinido, ¿ya? Aún así usted pueda deber 100 pesos, igual lo van a llevar. Entonces, pagar, ¿ya? Max Llave Miranda, resulta la cesación es correcto. Resuelta la cesación o casación, no sé. Resuelta la cesación, pero la cesación de qué es correcto que al beneficiario amparado al artículo 415 siga recibiendo su asistencia familiar. A ver un ratito. Y no haya acreditado que merece seguir percibiendo. ¿No será que el beneficiario obra mal? Mintiendo, sabiendo que cumplió. A ver un ratingo. Doctor Yavet, Max Yavet, no le entiendo mucho su pregunta, pero creo que va enmarcada. La norma dice que la asistencia familiar es para el beneficiario y el padre que está con la tutela es el responsable de él, ¿ya? Entonces, el beneficiario va a recibir por medio del padre, madre que esté a cargo, ¿está bien? La norma que dice, una vez cumpla la mayoría de edad, ya deja de tener, entre comillas, un tutor, si queremos llamarlo a la mamá, que es la que cobraba por él, ¿ya? Entonces, él ya debe percibir debe solicitar. La cesación, ¿cuándo se da? Ya también la normativa, si de repente ya él salió a los 22 años, 21, 23, profesional, o de repente se sacó la lotería, ya, y él puede decir que no la necesita. Es decir, todos esos elementos, por si acaso la asistencia familiar nunca es fija, no es algo estático, es algo movedizo. Por ejemplo, yo gano $8,000 y tengo capacidad de pago y le doy a mis hijos. Pero resulta que me da dengue, ¿ya? O no sé, pues, o pierdo mi crédito y quedo. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo pedirle una disminución de lo que yo doy de la asistencia familiar, o al revés, yo gano 1,000 pesos y me saco la lotería, ¿ya? O de repente el beneficiario probablemente, ahorita don Guido, por favor, un segundito, ¿ya? O probablemente tenga las necesidades, ¿ya? Y el que da, el obligado, tiene una mejor condición, puede pedir el aumento o la disminución en cualquier tiempo.
con relación a la cesación de la asistencia, tiene que evaluar debidamente, ya, si no quiere estudiar, hace 3 años que se está aplazando y no, bueno, pues justifíquelo y dígale, señor juez, mire, no estudia, está estudiando en vano. O algo que yo rescato de un jurista muy reconocido que hizo en su momento una representación y que la comparto, los niños, los jovencitos, la Constitución dice que mi hijo cumple 18 años y ya es independiente, ¿no es cierto? Él es dueño de sus propios actos. Pero resulta que le endilga al padre, ya, una asistencia familiar. No todos los hijos son iguales, ¿no? No todos los hijos son benevolentes, estudiosos, ya. Hay los que, por favor, la voy a silenciar, va a disculpar. Ya, entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos, pero hay que demostrarlo. Y es el jugador el que le va a dar la palabra y le va a decir, fíjense ustedes, yo siempre lo digo, uno que tiene su pollote, su hijo, 30 años, 40 años, 25, igual lo amamos y le damos, ¿no? Tratamos de ayudarlo, qué sé yo. Entonces, todo en su equilibrio estoy seguro que se va a dar. Pero cuando la normativa ya nos obliga a algo que ya no, entonces es ahí donde se cuestiona. Hay una sentencia constitucional que se cuestiona el por qué motivo tendríamos que seguirle dándole a nuestros hijos a partir de los 18 años porque son ya mayores de edad, ¿no es cierto? Entonces, pero es un tema de análisis doctrinal en otro escenario, ¿ya? Eso es en cuanto a la cesación que estaba comentando, ¿ya? Cesación de la sentencia familiar. ¿Alguien más quiere, perdón, el doctor Guido creo que quería hablar, o la doctora Victoria Ríos, hacer su pregunta? Con gusto, adelante. Pues si no hay preguntas y si el tema está debidamente entendido, bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a todos por la atención. Siempre es grato identificar las pinceladas jurídicas que yo denomino en cuanto a esta área que es de nuestro dominio y especialidad y que estamos siempre acordes a llenar esas inquietudes de los colegas a efecto que puedan matizar mejor el actuar en esta área tan linda como es familia. ¿Ya? Yo lo dejo en manos de la moderadora para que sea ella la que tome las riendas del curso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación el día de hoy. Vemos que están agradecidos los participantes de la misma manera. Estimados participantes, muy buenas noches. Gracias por su participación. Y bueno, nos vamos a encontrar con los participantes en una próxima reunión y esperemos que con usted también, doctor, pronto. Muy buenas noches, que tengan un muy buen descanso. Permiso, doctor. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.